¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a entrevistar hoy a una compañera nuestra de Resumen Latinoamericano, María Torrellas, que estuvo recientemente, la pasada semana, en Zambia, África. ¿Por qué fue a Zambia, una compañera de Resumen Latinoamericano? Bueno, ella fue por la página web y el portal de Down, que es un portal que estamos haciendo junto con ALBA Movimientos, con la articulación de Movimientos hacia el ALBA, en inglés, para no solamente el mundo latinoamericano que habla inglés, la parte que habla inglés, sino también para África, para Asia, para Estados Unidos. Y bueno, en África, precisamente en Zambia, se realizaba un congreso de panafricanismo. Es una experiencia que en los años 70 tenía mucha importancia, la unidad de los países africanos en la lucha por el socialismo, en la lucha contra el imperialismo, contra los imperialismos, porque África sufrió la invasión de los belgas, de los franceses, de los norteamericanos, de los portugueses, y en ese sentido esta reunión viene a reeditar por absoluta autodefensa del pueblo africano la necesidad de conformar una alianza, una coordinación, una unidad panafricana. De esto vamos a hablar con María. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Hoy estoy yo del lado... Hoy estás de este lado del mostrador. Bueno, contanos un poco cómo fue esta experiencia, con qué te encontraste, cómo fue la importancia de este evento en Zambia. Bueno, primero de todo, sorprendente llegar a Zambia y encontrarme con tantas personas, hombres y mujeres y juventud, tan parecida a Latinoamérica, ¿no? Yo nunca había estado en el sur de África, había estado en el Sáhara, había estado en el norte, pero no había llegado a la África subsahariana. Y ver esta población tan parecida a América Latina, tan cordial, tan amable y además tan consciente, porque claro, estuve con las personas más conscientes y más revolucionarias de África, ¿no? Todas juntas, eran 15 países de África, había 4 países de América Latina, estaba Venezuela, estaba Bolivia, estaba el MST de Brasil, estaba Ecuador, como experiencias de avanzada, digamos, socialistas, y luego había un compañero militante del Partido Comunista de la India. O sea, una reunión realmente fuerte, emocionante y con mucho debate sobre el panafricanismo, como vos decías. Que el panafricanismo se remonta a los años 60 y 70, cuando revolucionarios como Lumumba, como Cabral, como Nkrumah, debatían sobre un socialismo para África contra los colonialismos, que precisamente Zambia y el sur de África es el colonialismo británico, durísimo. Deciros que el evento estaba convocado por el Comité por la Libertad de Expresión de Zambia, por el diario The Post, el Correo, por un partido nuevo que tiene un año de vida, que se llama el Partido Rainbow, que es socialista, marxista, leninista, así se autodefine, y por el sindicato NUMSA de Sudáfrica. Este sindicato realmente también es muy sorprendente, es un sindicato metalúrgico con 350.000 personas afiliadas ya de base y que planteó ahí en el encuentro un frente único que se estaba pensando ya y trabajando en su país, pero con una idea panafricanista. O sea, la idea del evento, después de haberlo escuchado entero durante 3 días, es un poco hacer un socialismo para África. Recuperar todas las luchas anticoloniales, recuperar un socialismo para el pueblo y además articularlo con América Latina. Esa es la novedad. Cómo articular toda una serie de movimientos sociales que había ahí, de luchas de África, con las luchas de América Latina y ser más fuertes contra el imperialismo, ¿no?
Sí, a ver, ya que estás ahora del otro lado del mostrador, porque te corriste, los ejes de ese panafricanismo de tinte socialista, de la reunión, ¿qué conclusiones vos sacás? ¿Cuáles serían los ejes principales para irlo construyendo? Los ejes principales son, o sea, lo más importante que se dijo al principio, tenemos que conocernos. Para poder articular tenemos que conocernos. Por eso se hace esta primera conferencia, porque en África no se conocen entre sí. Los medios se encargan, los medios, digamos, del poder, se encargan de que no haya articulación entre sí. Entonces muchas personas se conocían ahí, no tenían idea. Entonces, y también la articulación de estos movimientos de África con los movimientos de América Latina. Eso por un lado. Por otro lado, que las luchas y cuando entran en prisión compañeros y compañeras, también articular un comité de solidaridad. O sea, una de las palabras más empleadas en el encuentro fue solidaridad. Estábamos todo el día gritando, cada dos minutos se gritaba Solidarity Forever, solidaridad por siempre, porque se han dado cuenta que en soledad, cada país, cada lucha en soledad no puede avanzar. O sea, la situación de África, por los informes que nos dieron, es tremenda, es de una pobreza terrible. Yo pude recorrer las calles de Zambia y pude ver la desigualdad, pude ver los barrios como todos nuestros países, ¿no?, de las embajadas, de la clase burguesa alta, y pude ver los barrios pobres y les puedo decir que es tremendo. Y además nos enteramos de que los niños están en las calles, las niñas no tienen vivienda, no tienen educación. Contarles que Zambia venía de un gobierno socialista, que esto es lo sorprendente. No es que vienen de gobiernos marcadamente capitalistas. Son gobiernos que han ido vendiéndose. Son gobiernos que han dejado entrar a las multinacionales, que están arruinados económicamente, que son parásitos, como decía un compañero en la conferencia, son parásitos que le roban el trabajo a los campesinos, a las campesinas, a los trabajadores, y luego se lo entregan a las multinacionales y a los poderes económicos. Entonces Zambia ya no tiene una salud social como la que tenía, la educación se está privatizando, las mujeres están sufriendo, había importantes feministas africanas en el evento y todas contaban parecido, cómo la mujer está sufriendo la miseria y la pobreza más grave de todos sus tiempos. O sea, todos hablaban de gobiernos colapsados, por ejemplo, de crisis económicas ya, colapso, decían esa palabra, ¿no? Y entonces las mujeres son, como siempre, las que son más afectadas, porque, por ejemplo, el problema de las minas. Había una feminista, Patience Mususa, antropóloga, que estudiaba el problema de las minas, el problema de todas estas minas que han dejado cientos de trabajadores sin trabajo, que los han despedido, despidos masivos de miles de personas, y que esos trabajadores no han encontrado empleo en ninguna parte. Y esas mujeres de esas comunidades tienen que salir adelante con nada. Entonces están en emprendimientos pues, de plantar, de soberanía alimentaria, básicos de supervivencia, ¿no? Y también había un feminismo que me pareció muy interesante de Kenia, que se llamaba el ecofeminismo. Entonces es la lucha por el empoderamiento de la mujer y la defensa de la tierra. Entonces eso imbricado como la misma lucha. Me pareció muy importante y también me pareció muy fuerte que estas ecofeministas reivindicaban la diversidad sexual, como hablaba la compañera la semana pasada de Venezuela, que es tan importante porque en África, por ejemplo, estos temas han estado también tapados. Hay un machismo fuerte, incluso los gobiernos que decían ser socialistas han perseguido todas estas diversidades sexuales. Por ejemplo, pude saber que en Sudáfrica se está trabajando también muchísimo desde el feminismo y de los movimientos de diversidad sexual para tener visibilidad, para ser aceptados, para que no sean reprimidos, ¿no? Ahora, ahí estuvo presente también gente vinculada a los Panteras Negras de Estados Unidos, ¿verdad?
¿Ellos como qué participan? ¿Como movimientos o como figuras individuales que están también aproximándose desde lo afroamericano a todo esto? Bueno, vinieron movimientos que están en la lucha por los derechos civiles y contra la justicia norteamericana que está apresando a la población afro, que está oficiales de policía que están matando jóvenes y que no se les puede juzgar, ¿no? Esos movimientos vinieron en la voz de una directora de un sitio web en Nueva York, una revista cultural pero que defendía los derechos de los afro. Vino también un compañero de la lucha por los derechos de San Luis, que es un grupo juvenil que además hizo su presentación como una especie de rap. Y el compañero Pantera Negra, Eddie Conway, que vino, que es un compañero que estuvo preso 44 años, compañeros, 44 años preso en las cárceles de Estados Unidos, por una causa que fue armada, que era mentira, por un crimen que no cometió, que a los 12 años ya se sabía que era inocente, ya tenía las pruebas y le costó otros 35 años preso para salir de prisión. Y él venía como parte de otro medio de comunicación de izquierda progresista de Estados Unidos, de Real News Network. Él participaba en este medio de comunicación y lo que era impresionante era que él hacía 2 años que había salido de la cárcel y lo que nos contaba, que yo lo entrevisté para Resumen, y decía: yo he encontrado a mi comunidad peor que cuando entré en la cárcel. He encontrado muchísimas más injusticias, muchísimos más arrestos, muchísimos más crímenes a la población joven y mucha más miseria y abandono. Entonces, esta era parte del Frente de Medios Alternativos, donde estaba The Dawn, la que representábamos nosotros, y luego estaban estos 3 medios alternativos con el medio de la India, que eran los únicos medios que estábamos presentes en el evento. Sí, vos hablabas recién de que el problema de la reivindicación de las mujeres y la reivindicación de la tierra, como 2 ejes sobre los cuales se trabajó en la reunión. Yo te pregunto ahora, ¿a vos te parece que esos 2 ejes, tierra y mujeres, pueden ser ejes que de alguna manera permitan articular movimientos entre África y América Latina? Y si fuera así, digamos, ¿cómo podría ser ese mecanismo y qué otros ejes podrían servir de punto de articulación? Esos eran, desde luego, lo que te contó de la mujer, era un eje, pero luego hubo otros muchos movimientos. Los movimientos que están militando ahora en África. Ese me parece que puede ser porque justamente el MST que estaba en la conferencia es un movimiento de tierra y también es un movimiento feminista, o sea que también se podría decir ecofeminista el MST. Y la cantidad de movimientos en América Latina que luchan por la tierra y que son feministas, bueno, vemos lo que nuestra compañera Berta Cáceres, que fue asesinada el pasado mes, también es protagonista de esas luchas en América Latina por la tierra, para defender las comunidades, para defender nuestra tierra, nuestros ríos, de las multinacionales y de las mujeres también. O sea, como las mujeres somos además las que cuidamos esa tierra, las que damos el alimento, porque en África también la mayoría es la mujer y es también la que entrega los alimentos y la cuidadora de las personas que están a su cuidado, como sus hijos, sus hijas, sus ancianos, sus ancianas. Entonces eso es muy parecido, yo lo vi muy parecido, esa situación en África y en América Latina. A lo mejor peor en África, porque lo que están haciendo las multinacionales en las minas, con los diamantes, con el litio, o sea, lo que están haciendo, la depredación y la destrucción, yo creo que es más dura en África. Por eso esta conferencia lo planteaba como una conferencia límite de necesidad, ¿no?
Pero hubo otros muchos movimientos, Roberto, porque muy importantes, sobre todo juveniles. Había dos movimientos muy fuertes que además habían saldado las fronteras, habían empezado en Congo, lo presentaba una mujer joven, Soraya, y ella presentó este movimiento que además tiene el nombre español, Lucha, le habían puesto este nombre a propósito, con las luchas que se habían vivido en Europa, en Madrid y en América Latina, y es un movimiento de estudiantes y de gente joven que no tienen salidas de estudios, que no llegan a la educación, que no tienen trabajos, que empezó así el movimiento, pero se ha ido ampliando porque se han ido uniendo otras personas al movimiento. Entonces nos habló de que ya hay mujeres, de que hay comunidades que se suman, gente pobre del país, y es un movimiento muy reprimido. Nos habló, por ejemplo, de la principal representante de su gobierno, que se llama Rebeca, que es una chica de 21 años, y está presa. Y en principio el movimiento es pacífico. O sea, solamente ¿De qué país eran? Eso es Congo. Pero el movimiento ya se ha movido a otros países, a Burkina Faso. Ya se está moviendo porque está calando ese tipo de movimiento que no quiere un partido tradicional. Están desengañados de los partidos tradicionales, que en este caso son los partidos socialistas, que han ido traicionando a los pueblos. Así lo dicen textualmente. Entonces, en principio, son movimientos contestatarios en las calles, que además tienen que reunirse clandestinamente, tienen que reunirse ni siquiera con redes, porque son detectados, sino que se tienen que encontrar personalmente, y entonces hacen reuniones en clubs, utilizan clubs de deportes y culturales para reunirse, y en principio esto se está masificando y está haciendo que muchos movimientos estén canalizando su lucha a través de estos grupos juveniles. Por ejemplo, en el caso de Burkina Faso, hubo otro compañero que habló de un movimiento que se llamaba el movimiento de las escobas. Y este movimiento de las escobas decían que era para barrer todo lo que debía de ser barrido, ¿no? La injusticia, la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Y este movimiento su líder, el líder que piensan es en Thomas Sankara. Thomas Sankara es el gran revolucionario de Burkina Faso, es el que hizo realmente una revolución y que fue asesinado para implantar otra vez el neoliberalismo. Ya que nombras a Thomas Sankara, hablábamos antes de Lumumba, ¿hay idea clara de quiénes fueron, los consideran próceres de la unidad y la lucha africana, tanto a Amílcar Cabral, a Thomas Sankara y a Patrice Lumumba? Los intelectuales, los filósofos que estaban ahí, que había filósofos históricos y muy importantes, sí, pero lo que se decía en esta conferencia es que era necesario darlos a conocer, es que era necesario retomar esas conferencias, retomar esas luchas, porque lo que se dijo en un taller que estuve yo de educación popular es que la historia la cuentan los ganadores y los colonizadores. La historia no está contada por los pueblos que lucharon. Entonces mucha gente joven no sabe. O sea, es muy impresionante porque, por ejemplo, yo les dije en la conferencia, y lo cuento acá otra vez, antes de ir a Zambia yo me metí en internet y puse Zambia. Y aparecen todos los artículos de Wikipedia, Zambia. Zambia, como lo pintan en internet, que no encontré artículos revolucionarios, es que es un país que no existía, que eran unas comunidades africanas, que entonces llegaron los ingleses en el 1800 y entonces construyeron Lusaka, que es la capital, y ahí empezó a florecer el país. Así lo cuentan. Y Zambia tiene una historia de lucha heroica. En Zambia estuvieron camaradas cubanos, eso hay que nombrar, que se hizo un homenaje a Cuba, eso es muy importante. Zambia luchó por su independencia, Zambia es un país que consiguió el socialismo, aunque luego lo fue perdiendo. Pero son países que tienen una historia de lucha, pero la historia no la conocen los pueblos, como fue la historia revolucionaria. Esta conferencia trataba de
también de eso, de rescatar, porque hubo como 3 plenarios donde se habló de las luchas postcoloniales, donde se hablaba de esas luchas y donde empezamos a escuchar todos estos revolucionarios, Krumah, por ejemplo, que yo no conocía. Entonces yo ahí me vengo a enterar quién era Krumah, ¿no? Entonces... ¿Quién es Krumah? Contémoselo a... No, era vos lo sabías, vos... Sí, uno conocía la historia en su momento de lo que había significado para el pensamiento africano y de alguna manera, es decir, era uno de los pensadores de aquella generación de los 60, que donde de alguna forma parecía que América Latina y África pasaban a ocupar un lugar preponderante en el mundo. Después vinieron las épocas aciagas y ahora me parece que hay un florecer de todo eso. Y un poco en torno a esa idea, ¿cuál te parece a vos que es el eje principal sobre el cual se manifiesta y se ejerce el sistema de dominación? Es decir, porque África luchó en los 60, y bueno, todos los nombres que se volcaron sobre la mesa son los grandes luchadores anticolonialistas, ¿no es cierto? Bueno, y esa revolución, ese proceso fue triunfante, después se degradó. Entonces pregunto hoy en día, ¿qué aparece como lo central? ¿De nuevo el anticolonialismo, antiimperialismo, los dueños de la tierra? ¿Cuál es el eje principal de hoy en día a través del cual se ejerce la dominación? Y lo principal es, por los talleres donde asistí, que se hablaba del paso de la colonia a los gobiernos cuando ganaban los socialistas y cómo se fueron degradando, es recuperar el socialismo, recuperar un socialismo marxista-leninista. ¿Y cómo es eso? Bueno, echándolos. Allí decían claramente, hay que echar a las clases dominantes, hay que echarlas, hay que echar a las corporaciones, hay que construir un socialismo desde los pueblos, desde las masas populares que no tienen nada, desde las mujeres pobres, o sea, desde la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora que tiene trabajo y la que no tiene trabajo, que es masiva también, desde la juventud. Entonces, ese eje sería contra las multinacionales, contra el capitalismo, contra la contaminación que están haciendo estas multinacionales, que están contaminando las aguas. Por ejemplo, ahora me acuerdo, un movimiento muy fuerte de lucha en Islas Mauricio, que son unas islas chiquititas que ustedes se acuerdan que están al lado de la isla de Madagascar, la grande, que está, si algún miras el mapa de África hacia Oriente, en esas islas hay una lucha impresionante. Ellos tenían socialismo también, pero hay una lucha para que no se privatice el agua. Estaban interesados en la lucha boliviana cuando habían ganado contra la privatización del agua. Tienen un único puerto y les querían privatizar ese puerto. Y esa era la lucha concreta de Islas Mauricio, por ejemplo, de los compañeros que se llamaba Resistencia, su movimiento. Entonces, claramente contra el capitalismo, o sea, claramente, todo el mundo dijo, nuestra lucha es contra el capitalismo y echar a las clases dominantes y obviamente echar a todas lo que queda de la colonización, que queda mucho, queda mucho. Yo vi muy fuerte este sindicato NUMSA de Sudáfrica, que está formando este frente. Son todos de una formación muy marxista. Eso también me sorprendió, escuchar eso en cada voz en el evento, salvo estos grupos juveniles que hablo. Hay una línea clara de que no hay tiempo. Yo escuché eso. Había un revolucionario histórico del Congo, que también es filósofo y escritor, Wamba Diawamba, que luchó contra Kabila y dirigió una insurrección armada que ganaron, consiguieron tirar abajo a Kabila y hicieron un acuerdo de paz. Sí, hicieron un acuerdo de paz, hicieron que después fue una constituyente nueva donde él me contó, participé y luego traicionaron. Y ahora él está otra vez con un movimiento juvenil, está otra vez luchando en el Congo por restaurar el socialismo. Él decía, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, tenemos prisa, la situación es grave. Bien como pensador, ¿no? Entonces nosotros es urgente que nos unamos, es urgente
que formemos, como vos decías, el eje que sería juntar a todos los movimientos de vanguardia, a todos estos movimientos que luchan, juntarlos y hacer una especie de frente único que eche al capitalismo y al imperialismo de África. O sea, esa sería... Bueno, la idea del panafricanismo es esa, precisamente, como en su momento Nasser impulsó el panarabismo, ¿verdad? Por eso la reacción tan fuerte del imperio para tratar de romper eso en su momento y ahora mismo también. Yo lo que veo y lo que un poco escuchando usted, eso de tenemos prisa tiene que ver también con que África está viviendo una situación humanitaria gravísima, una situación de hambruna generalizada, donde eso es realmente choca ver a las burguesías viviendo en barrios espectaculares y a 100 metros las poblaciones más humildes muriéndose de hambre. Ahora, precisamente esta semana, se va a juzgar a Bré, uno de los dictadores del Chad, que fue aliado de los franceses, ha matado decenas de miles de personas. Nosotros a veces hablamos de América Latina y vemos 150.000 muertos en El Salvador, 100.000 o 150.000 en Guatemala. En África han muerto millones de hombres, mujeres, niños, y siguen muriendo por hambre. Tenemos 2 minutos finales. Contanos un poquito el homenaje a Cuba. Sí, porque eso fue muy emocionante. Eso fue el primer día y la verdad que estar allá en África, con toda esta gente luchadora y escuchar ahí ese homenaje y decir que el gran panafricanista fue Fidel Castro, es Fidel Castro, y nombrar a Che, que se fue al Congo a luchar con los hermanos de Congo, y cómo 300.000 personas fueron a luchar a África para liberar a todos los países de África, porque indirectamente o directamente ayudaron a la liberación de todos los países de África. Porque yo me enteré que en Zambia, por ejemplo, también hubo cubanos caídos defendiendo la lucha en Zambia, y no sabíamos, ¿no? Conocemos Cuito Canavale, conocemos la lucha contra la apartheid en Angola, pero no, es mucho mayor. Entonces ese homenaje a la revolución cubana y al ejemplo de Fidel, ¿no? De cómo Fidel apoyó cada uno de los movimientos revolucionarios de África y cómo han seguido jugándose con la solidaridad, cómo han seguido yendo a ayudar ahora contra el ébola, ¿no? Todos estos médicos que fueron, cómo han hecho la ELAM. Yo me enteré que ahí había, en el propio encuentro, había un estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina y de otras materias de Cuba. Entonces, bueno, eso fue realmente muy emocionante para América Latina, y ahí están, vos que hablas de los ejes, ¿no? Ahí están los ejes, o sea, Cuba siempre estuvo en el panafricanismo. Bueno, pues ahora tenemos que estar el resto de los países, Argentina, todos tenemos que hacernos africanos y africanas, tenemos que informar sobre África, tenemos que sentir lo que pasa en África. Y claro, solo podemos luchar por un país cuando lo conocemos, solo podemos amarlo cuando sabemos qué le pasa. Entonces es muy importante que informemos y que contemos lo que pasa en África. Comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como y seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Fue nuestra compañera María Torrelias, que estuvo en el Congreso de Panafricanismo en Zambia, y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.